Contaros. Como habéis visto, a lo largo de la mañana hemos contado con muchas experiencias que han contextualizado cuáles serían las claves de la innovación, qué está ocurriendo en otros países, la propuesta que se hace desde el Ministerio de Derechos Sociales sobre lo que podría ser una cartera de innovación, qué piensan las organizaciones en cuanto a cómo se puede hacer esto sostenible, la propia administración pública en cuanto a su responsabilidad como motor de avance en la innovación social. Y ahora, en este turno de la tarde, pues también teníamos ganas de contar un poco cómo se lleva esto a la práctica, ¿no? Cuáles son las experiencias del aterrizaje que decimos en la experimentación, qué pasa luego en la vida de la gente, más allá de los marcos y de decir qué es la innovación y qué resultados tiene. Entonces, nos parecía bonito poder compartir con muchas personas que estáis aquí, que seguramente no sabréis qué son los apoyos autodirigidos, porque es un nuevo sistema de apoyos personalizados emergente en España, incipiente, ¿no? Como muy novedoso, pero ya muy implementado en otros países en Europa y que llevamos experimentando en los últimos años. Y cuando nos planteábamos esta mesa, pensábamos, bueno, pues igual en vez de venir cada una de nuestras organizaciones, y ahora os cuento quiénes nos acompañan, a contar cuáles son los resultados que hemos ido viviendo, a lo mejor es más bonito enfocarlo hacia una clave que consideramos que es fundamental y que acelera la innovación, que es la transferencia entre organizaciones, ¿no? Esta mañana se ha apuntado en alguna de las ponencias la colaboración. Y creemos que hay algo más allá de la colaboración, que es compartir el aprendizaje y aprender juntos, porque nos hemos dado cuenta de que eso acelera los procesos de innovación, ¿no? Los errores que cometen otros, los que cometes tú mismo, es un aprendizaje muy valioso. Entonces, tenemos la suerte de contar hoy con una organización hermana, amiga, muy querida, que es ORC, y nos acompaña Miriam Martín, que ella es adjunta a la Dirección de Soluciones de ORC. La estáis viendo en pantalla, en una foto muy bonita. Y Joseba Zalacaín, que es director del Servicio de Información e Investigación Social, que es un organismo pionero en investigación en el ámbito de servicios sociales y de políticas públicas. Y bueno, quería hacer un preámbulo para la gente que no conozca de dónde viene nuestra relación. Hace algunos años, a través de un proyecto europeo llamado Skills, participamos, ORC Plena Inclusión, en el desarrollo de lo que se intentaba hacer era como dar a conocer este nuevo sistema de apoyos autodirigidos que estaba funcionando en otros países, que se pudiera conocer en países donde no sabíamos de su existencia, que se pudiesen compartir las experiencias en primera persona de lo que estaba ocurriendo, que se pudiera ver cómo funcionaba o cómo se organizaba la política pública. Y entonces ahí nos encontramos las dos organizaciones. Y luego hubo un momento en el que cada una de nuestras organizaciones, ¿verdad, Miriam?, digamos que siguió su camino. Ellos han tenido la suerte de poder desarrollar este proyecto a través de los fondos de recuperación, ahora os contará ella. Y nosotros hemos seguido adaptando el modelo y prototipando dentro de nuestra particularidad, ¿no? Que es apoyar a personas con discapacidad intelectual que, pues, bueno, que tienen dificultades en el tronco más importante de lo que es el apoyo autodirigido, que es tomar decisiones sobre tu propia vida y tener control sobre lo que pasa. Y luego, mientras a nuestras organizaciones nos pasaba esto, el SIS venía también investigando sobre este tema. Ya habían viajado a Escocia, ya habían visto este nuevo modelo, les había interesado y ya empezaban a indagar y a publicar artículos y a ver cómo se podía saber qué coste tenía esto, si se podía comparar con el sistema de plazas que hay ahora mismo en nuestro país. Ya estaban colaborando con la Generalitat de Cataluña y nos parecía que tenía mucho sentido hablar de transferencia, ¿no? Qué importante es compartir el conocimiento que vamos atesorando cada uno en nuestros pequeños ámbitos y ponerlo en lo común y avanzar. Miriam, ¿quieres presentar vuestra organización?
Mira, me gustaría primero decir que es un regalo estar aquí nuevamente con vosotras y creo que Plena Inclusión tiene muchas cosas muy buenas, pero tiene una que es muy especial y es la capacidad que tiene para compartir y ampliar su mesa y todo lo que son manjares y todo lo mejor que tiene. Pero también hay una cosa muy interesante y es lo que ha hecho posible que esta colaboración sea mucho más que conocernos y es cocinar juntos esa comida y que cada persona y cada entidad, cada organización pueda desplegarlo en el ámbito en el que trabaja o en el contexto en el que trabaja y realiza su propósito y su misión. Bueno, Hogar Sí es una entidad de ámbito estatal. Las personas que trabajamos en Hogar Sí estamos convencidas de que podemos lograr que ninguna persona viva en la calle. Nos mueve el enfoque de derechos, las soluciones basadas en vivienda. Consideramos que es fundamental transformar el sistema de atención porque no está funcionando el sistema tradicional de atención. Cada vez hay más personas que viven en la calle o viven en los recursos de la red de atención al sinhogarismo. Cada vez se cronifican más. Una cronificación en esta situación pues genera mucha dificultad cada vez más para poder recuperar su proyecto de autonomía y de vida. Esta mañana, cuando Carmen introducía a ver cómo aceleramos los procesos, porque en el mientras tanto se van pasando los años, ¿no? Pues en el mientras tanto de las personas en situación de sin hogar, pues van perdiendo la esperanza de vida. Y los problemas de salud, los problemas relacionales, los problemas para generar decisiones y planes por sus propias elecciones, pues se van complicando. O sea que es urgente la transformación. Nos mueve ese deseo de terminar con esta vulneración tan grave de los derechos humanos, los derechos concretados en la dificultad de acceso a una vivienda y a los apoyos que necesitan las personas que lo han perdido todo. Y también nos mueve el compromiso por ofrecer soluciones que verdaderamente ayuden a restaurar esa vulneración de derechos, que las personas puedan acceder a una vivienda y a los apoyos necesarios, y la innovación como idear entre todos, contando con las personas en primer lugar, como las que nos ofrecen su realidad y su contexto y aquello que necesitan para salir de esa situación, poder idear soluciones innovadoras, soluciones que verdaderamente hagan las cosas de otra forma y, sobre todo, evaluar y evidenciar lo que puede funcionar y lo que no, y aprender en todo ese proceso y poder plasmarlo, todos esos aprendizajes, en programas que se puedan replicar. El proyecto concreto de apoyos autodirigidos, como has dicho, Amalia, lo pudimos desarrollar en los fondos Next Generation. Son unos proyectos que hemos accedido en alianza con otra entidad, que es Provivienda. Y, bueno, ha habido una línea más de desinstitucionalización para personas que tienen una situación más cronificada. Y ha habido otra línea de jóvenes. Se aplicaba la metodología de Housing First para jóvenes sin hogar. Y otra línea de atención temprana dentro de derechos a la vivienda junto con desinstitucionalización. Y en la línea de atención temprana las personas podían elegir si iban a un proyecto en el que podían liderar, autodirigir su plan de autonomía, o iban a otra línea de atención temprana, ¿no? Entonces, 60 personas, desarrollamos un piloto. En conjunto colaboran 12 comunidades autónomas, pero específicamente el proyecto piloto de apoyos autodirigidos lo hemos podido desarrollar en Avilés, en Mallorca, en Barcelona y en Madrid, un conjunto de 60 personas. Y, bueno, como contexto, luego seguimos hablando y también que Joseba nos pueda. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo también quiero agradecer a Plena Inclusión que nos haya traído, a este congreso, también que nos haya implicado en la investigación que han hecho sobre apoyos autodirigidos, ¿no? Entre otras muchas razones, que nos gusta trabajar con Plena Inclusión, porque también nuestra fundación y nuestro servicio de investigación y de documentación
ya hace muchos años que parte del movimiento asociativo, en este caso del movimiento asociativo guipuzcoano, en el ámbito de la discapacidad y en el ámbito de la discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, en cierto modo, también es un poco volver a nuestros orígenes. Y un poco la pregunta, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos interesa, ¿no? Concretamente esta cuestión de los apoyos autodirigidos y, más allá de los apoyos autodirigidos, las fórmulas que en otros países, con nombres distintos, presupuestos personales, pagos directos, distintos nombres y distintos enfoques y también distintas concepciones, pero que intentan sobre todo dar a las personas más capacidad de elección y más capacidad de flexibilidad, no tanto cuando están recibiendo un servicio, sino para a qué tipo de servicio y con qué proveedor quieren acceder, ¿no? Nosotros nos llamaban la atención, es verdad que el SIS tiene una vocación desde el principio de mirada internacional y de mirada a otros países de nuestro entorno, que muchas veces son Francia, son Reino Unido, pero también los países nórdicos, y en todos los ámbitos de las políticas sociales en los que trabajamos, que es pues la exclusión social, la pobreza, la dependencia, los mayores, familia, discapacidad también. Entonces, veíamos que en primer lugar, en otros países, la organización de los servicios y la forma en la que una persona con necesidades accede a los servicios es distinta. No en todos, pero sí en algunos. Y, por ejemplo, cuando veíamos países grandes y potentes como Francia o Alemania, en Francia o Alemania a las prestaciones tanto del ámbito de la dependencia como del ámbito de la discapacidad se accede mediante prestaciones económicas. Y ahora explicamos un poco cómo funciona y qué es eso, ¿no? Cuando en España el acceso mediante prestaciones económicas lo miramos con mucho recelo porque tenemos unos ejemplos también de prestaciones económicas bastante poco eficaces en términos de derechos, en términos de cobertura. Entonces, ¿por qué nos interesaba estos apoyos autodirigidos? Sobre todo porque veíamos que había muchísimas iniciativas y muchísimo interés en lo que le podemos llamar de muchas formas, pero si le llamamos la atención central a la persona, en innovar y en planificar y en evaluar y en organizar una atención más centrada en la persona cuando las personas ya están en un centro o en un dispositivo, en un recurso, en una vivienda, en un centro de día, en un centro ocupacional. Pero había mucha menos reflexión sobre que la personalización también tiene que ser en el momento de que la persona organiza su proyecto de vida, en el que la persona elige quién quiere que sea la entidad o la persona proveedora de los servicios, y que la personalización realmente lo que implica es que los paquetes de atención, que los planes de apoyos que una persona quiere recibir bien en un centro y sobre todo cuando vive en la comunidad y cuando vive en el domicilio, pues tienen que ser mucho más elegidos, tiene que haber muchísima más capacidad de elección, tienen que ser mucho más flexibles. ¿Y qué veíamos que había en España en general, en cualquier comunidad autónoma? Pues lo que vemos que hay es tanto. Nosotros tenemos la mirada un poco puesta en el ámbito de los cuidados a personas mayores dependientes, pero también en el ámbito de la discapacidad o también en el ámbito de las personas en situación de exclusión. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que tienen? Tienen un catálogo de servicios muy limitado. Sota, caballo, rey. En el caso de la ley antes llamada de dependencia, que ahora llamamos autonomía personal, pues un catálogo de servicios muy limitado, además con unas lógicas administrativas y burocráticas donde es muy difícil que las personas, lo primero, combinen servicios. Nosotros hicimos la evaluación de una parte de la evaluación del sistema de dependencia de España. Hubo en ese marco de esa evaluación una serie de entrevistas con agentes sociales, con personas usuarias, y alguien que no se identificaba, pero yo estoy seguro que era del ámbito de la discapacidad, decía: lo que no tiene sentido es que a una persona le den un recurso, un centro ocupacional, 8 horas al día, 5 días a la semana. Las personas no necesitan una atención tan poco flexible, tan poco variada, tan poco diversa. Las personas necesitan poder componer un paquete de atención muchísimo más intenso. Es verdad que hay entidades y hay ámbitos donde eso es un poco más fácil, pero en general la flexibilidad que necesitan las personas y que las familias, los círculos de apoyo necesitan, pues está muy lejos de nuestro modelo de entender
cómo se accede a los servicios, porque todavía seguimos pensando en que la Administración concede una plaza, después de un proceso burocrático muy complejo, concede una plaza que la persona tiene que usar. Entonces lo que vimos es pues, que había países como Escocia, por ejemplo, pero también Francia, también Alemania, los países nórdicos, que estaban experimentando con fórmulas de presupuestos personales, de prestaciones económicas, de apoyos autodirigidos, donde a la gente se le concedía, se le determinaba una cantidad, un presupuesto, en función de sus necesidades, y luego se hacía un plan con el suficiente acompañamiento, con el suficiente asesoramiento, con un plan de apoyos que tiene en cuenta las necesidades y las expectativas y las perspectivas de las personas, con los recursos que hay en la comunidad y con un montante económico determinado, se le hace un plan de apoyos mucho más diverso, mucho más flexible. Entonces, nos parecía que esa era una forma casi imprescindible de que el modelo de cuidados, el modelo de apoyos a las personas que tienen necesidades avance en España. Creemos que el modelo en el que, por ejemplo, un ayuntamiento contrata un montón de horas de atención domiciliaria y le dicen a una persona, mire, hemos contratado a esta empresa que hizo una oferta buenísima, baratísima, esta empresa gestiona basuras, gestiona seguridad, gestiona un montón de cosas y además va a gestionar la atención domiciliaria de su familiar. Y le vamos a dar estas horas y esta persona va a venir en estas horas. Ese modelo no funciona, ese modelo no tiene nada que ver con la personalización y creemos que el marco de presupuestos personales, de apoyos autodirigidos, ayuda en esa elección y en esa flexibilidad. Empezamos a leer, empezamos a investigar. Desde la Generalitat nos dijeron que hiciéramos un análisis de estas cosas, cómo hayan ido en otros países. El resultado de esa evaluación era decir, han funcionado bien, pero tienen riesgos y según cómo se apliquen estas cosas pueden salir bien o pueden salir muy mal. Y en aquel momento, pues desde Amalia y Enrique, desde Plena Inclusión, nos dijeron, oye, vamos a empezar con un proyecto piloto para experimentar algo parecido. Nosotros ya sabíamos que Hogar Sí estaba experimentando algo parecido y cuando nos dijeron si queríamos ayudar en la evaluación, pues dijimos que sí por muchas razones. La primera es que quienes más íbamos a aprender en ese proceso éramos nosotros. Y bueno, pues en eso hemos estado el último año. Está siendo así, más o menos, ¿no? Estamos aprendiendo todos mucho. Pues eso es lo que hemos estado haciendo este último año. Llevábamos varios años en Plena Inclusión prototipando con acercamientos a presupuestos personales, pero sin llegar a hacer un proyecto con un sistema de evaluación riguroso, que realmente le aportara el presupuesto personal a las personas y pudiera medir el impacto que esto tenía en sus vidas. Y bueno, estamos contentos con el aprendizaje. Igual no tanto con los resultados en el sistema, pero como esa mesa la disfrutaréis después y podremos hablar sobre los resultados con las propias personas que lo han vivido, si os parece. Como decía al principio, la idea un poco era, más allá del proyecto de apoyos autodirigidos o del interés que tenemos por los presupuestos personales desde cada organización, pensar un poco en por qué la transferencia de conocimiento hace que los procesos de innovación se aceleren, ¿no? Y cuando preparábamos juntos esta mesa, hablábamos de que veíamos como que había ciertas claves de innovación que nosotros hemos vivido, cada uno desde nuestro ámbito, pero muy pegado a la experimentación. Me gustaría que lo pudiéramos compartir con la gente. La verdad es que dentro de esas claves, pues una que nos consideramos que es fundamental es que es un proceso de aprendizaje en cada una de las etapas, en todas ellas, de aprendizaje y de cuestionamiento, de contraste constante, pero es un proceso colaborativo. Es decir, la innovación no surge en el aislamiento. Prueba de ello es toda la experiencia que tuvimos cuando, junto con Plena, hicimos todo ese proceso de inspiración, de exploración, junto con las personas que estaban viviendo esa situación de sin hogar. Y por primera vez se pone en práctica este modelo de los apoyos autodirigidos con personas en situación de sin hogar y sabíamos que era lo que estábamos buscando para aprender, porque era también lo que las personas también como estaban demandando, ¿no? Queríamos trascender el modelo de cliente que ha accedido a una solución de vivienda y que tiene una serie de servicios a los que puede elegir, pero que al final es una cartera de servicios cerrada en función de las posibilidades que tiene esa entidad en concreto. Queríamos trascender eso y nos pusimos a hablarlo con las personas expertos por experiencia en la situación de sin hogar, ¿no? Hicimos un proceso de coproducción para poder plasmar este sistema
en concreción metodológica, ¿no? Y aprendimos muchísimo de lo que las personas habían vivido, mucho de lo que no les había funcionado y mucho de lo que deseaban que se pudiera implementar para que su vida pudiera ser una vida elegida, ¿no? Nos sorprendía mucho pues, el recibir mensajes como, es que a mí nunca me han preguntado lo que yo quiero, a mí nunca me han preguntado a dónde quiero llegar, ¿no? Nunca me han preguntado cómo me gustaría vivir o qué apoyos necesito para salir de esta situación. Y empezamos a plasmar todo lo que es este modelo, que es un gran sistema en el que es necesario que se generen cambios sistémicos importantes, porque si no, no funciona. Incorporar una partecita no es suficiente. Las personas tienen que tener la posibilidad de poder liderar su plan de autonomía, tienen que tener la posibilidad de gestionar su propio presupuesto y hacerlo de una forma flexible, personalizada, con posibilidad de ir realizando constantes revisiones e incorporar cambios según va pasando por distintas etapas de su proceso. Tiene que haber una flexibilidad justificativa. No funciona lo que está siendo hoy en día la financiación de los proyectos y su justificación. Si lo hemos podido hacer ha sido porque desde los fondos Next Generation del Ministerio de Derechos Sociales se ha flexibilizado esa justificación para que verdaderamente se pudieran innovar y se pudiera pilotar estas líneas en las que la persona es la que controla y gestiona el presupuesto. Y además de ese proceso colaborativo en el que necesitamos que las personas vayan aportando desde su realidad, desde sus deseos, desde sus objetivos, es necesario que nos preparemos adecuadamente como profesionales que acompañamos para que eso pueda fluir, porque no es nuestro recorrido previo no era el de que las personas lideraban sus propios procesos, elegían cómo querían que se les apoyara, qué necesitaban para poder salir. Otra de las claves es tener muy claro el objetivo de que las personas necesitan realizar un proceso para la autonomía, ¿no? Para la salida autónoma. Es decir, cuanto más pronto pueda la persona recuperar ese proyecto de autonomía, pues mucho mejor, mucho más feliz va a ser, porque una clave fundamental de los apoyos autodirigidos es la felicidad y la vida en comunidad, ¿no? Que todos los apoyos sean ofrecidos en la comunidad. Otra clave es no paralizarnos en los análisis o en la búsqueda del mejor resultado. Hay que ponerse a hacerlo. Y cuando nos ponemos a hacerlo, si tenemos el sistema adecuado para que todas las personas, desde los distintos puntos y experiencias y desde su propio aprendizaje, pueden aportar y pueden... no importa si nos equivocamos. No tenemos que tener miedo al error en la innovación. Lo que tenemos que tener miedo es a no aprender del error, ¿no? Entonces, procesos rápidos, procesos que implementemos por pronto, que pedamos input y feedback a todas las personas que están actuando. Moldearnos y adaptarnos. Nosotros iniciábamos pensando que iba a haber como 2 planes de apoyos, ¿no? Personalizados, porque claro, la persona desde la calle es difícil que se imagine todo lo que puede haber, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues primero que hagan un plan de apoyos más de un par de meses y luego cuando ya están en una vivienda elegida por ellas y buscada por ellas mismas, porque todas las personas del piloto buscaron ellas mismas su alojamiento, ya que definan un segundo plan. Es que estas son ideas que tienes, pero que luego la vida te dice que la vida no son fases. Estas son ideas de las entidades sociales y de los profesionales. La vida de las personas transcurre como un continuo y lo que es importante es que se puedan ir adaptando a todos esos procesos. Si tú prefieres hacer un proceso continuo o que idear, por ejemplo, tu plan de autonomía en una hoja en blanco, y que tú puedas dibujar y proyectar ahí tus deseos y tus objetivos, a dónde quieres llegar. Entonces, esa flexibilidad y esa adaptabilidad continua es fundamental. Clave también es la preparación de los profesionales, ese upskilling, reskilling de todas las competencias, porque estamos en otro mundo, y también que las propias personas tengan la oportunidad de explorar e indagar nuevos horizontes, porque al final también, igual que nos ocurre a nosotros en las entidades sociales, ellos también vienen de procesos institucionalizadores y al final en su plan de apoyos pues plasmaban pues esos servicios y esos apoyos que se ofrecen desde las entidades sociales, ¿no? Entonces, hacer todo ese proceso, esa conversación, ¿no?, que tuvimos también con Esther, con Nuria, con Amalia, respecto a, oye, ¿cómo ampliar el horizonte? ¿Cómo hacer esas conversaciones a futuro, ¿no? Porque al final la persona tiene que verdaderamente descolocarse. Todos
en un proceso de innovación nos tenemos que descolocar un poco. Aunque pasemos por una etapa de de gran incertidumbre, hay que descolocarse y luego ya se van asentando las cosas con una forma que verdaderamente es la mayor personalización, ¿no? Entonces ahí las personas tenían que descolocarse y tenían que escuchar la pregunta de ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas en este momento? Y una vez que tienes esto, ¿qué otras cosas te gustaría alcanzar y lograr, ¿no? Entonces, generar esas preguntas es el verdadero acompañamiento para la personalización y la mayor flexibilidad, ¿no? Que sea la persona dejándole que tome sus tiempos, dejándole que tome sus procesos, sus equivocaciones también, su posibilidad de reformular el plan. Al final, nosotros sí que tenemos dentro del piloto, dentro de todos los pilotos desarrollados en Derechos a la Vivienda Ya hay Futuro, una metodología de Rapid Rehousing en el que la persona puede acceder lo antes posible a una vivienda. Y ahí la persona se involucra en esa búsqueda de vivienda, pero además empieza a ver un horizonte mucho más amplio de hacia dónde quiere llegar, ¿no? Pues también que pueda reformular su plan es fundamental. Se han dado muchos cambios de vivienda, por ejemplo, en las personas. En claves, si podemos resumir todo lo que acabas de contar, en claves diríamos la flexibilidad importantísima porque se la exigimos a la administración pública, pero nosotros desde las organizaciones somos estructuras muy rígidas también, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, el cambio de roles de los profesionales, que de repente personas con un perfil técnico asumieran un rol como gestor de apoyos, ha sido un proceso muy bonito, muy difícil para ellos y ellas. Ayer tuvieron un taller y lo pudieron compartir y celebrar todo el aprendizaje, pero es verdad que desde ayer hablando con diferentes personas decían, bueno, en realidad retomar este papel del gestor de apoyos o del trabajador social o la trabajadora social, que es realmente un rol que nunca se debió de perder, ¿no? Porque es una vocación de servicio público para apoyar a las personas, sí que las propias estructuras en un momento dado han convertido a nuestros propios equipos profesionales en gente más burocratizada y nuestra experiencia ha sido que volver a salir a la calle, volver a mapear, indagar con las personas, tener un contacto con ellas mucho más cercano a su realidad, de repente te devuelve un poco el propósito de tu rol como profesional, ¿no? Que es estar al servicio de algo que va más allá de tu tarea, que es acompañar a la gente a tener buenas vidas. O sea, que sí, flexibilidad, personalización. Hablabas también, muy importante, que de esto se habla poco, el error como aprendizaje y no vivirlo como un fracaso, que nos suele ocurrir también, ¿no? Que todo lo que nos sale como pensábamos se vive como una frustración y como un fracaso del proyecto y realmente forma parte de la vida del proyecto y también tiene mucho que ver con esa flexibilidad. ¿Realmente existe el error? Yo diría, en innovación yo creo que no existe el error. Existe el si tú eres flexible aprendes, lo que te sirve te lo quedas y reconduces y sigues avanzando. Bueno, yo a lo que ya se ha comentado, que es desde una perspectiva más de la intervención, yo también desde una perspectiva más de quizá de la planificación, yo apuntaría algunas otras claves. Una es la de ser capaces de romper con los estereotipos y con los prejuicios y con los lugares comunes. Porque yo creo que todos los proyectos de innovación que estamos viendo lo que hacen es desafiar o cuestionar ideas que están muy, muy asentadas en las familias, en los profesionales, en las profesionales y en las personas que utilizan los servicios. Entonces, tiene que haber una capacidad de cuestionar ideas, lo cual no es muy fácil. No es muy fácil porque a veces son como opiniones impopulares las que tienes que poner sobre la mesa y decir, oye, es que esto que muchos creéis que es la única o la mejor forma de hacer las cosas no es ni la única ni la mejor. Entonces, esa idea de romper con los prejuicios que en el ámbito de las políticas sociales están muy asentados y con los lugares comunes, yo creo que es un elemento muy importante. Yo el segundo que he visto también en todos estos procesos de innovación que se han impulsado en los últimos años, yo creo que es el liderazgo de entidades que se lo creen. Y eso no es tan fácil. Primero, entidades que tienen clara su misión,
que tienen clara su intención de mover las cosas, que tienen clara su para qué están y cómo quieren hacer cosas distintas. Y no todas las entidades están en esa situación. Ni, desde luego, creo que no es fácil encontrar entidades públicas que estén en esa clave de tener muy clara su misión, de tener muy clara su voluntad de transformación y de tener un objetivo claro hacia dónde quieren avanzar y para qué están en el mundo y para qué quieren avanzar, pero tampoco todas las entidades del tercer sector lo tienen tan claro o no están en el momento o no tienen las capacidades. Entonces, los proyectos de innovación que se están desarrollando en todas las comunidades autónomas, si les caracteriza algo es que hay detrás unas entidades del tercer sector. Creo que hay que decirlo porque son entidades del tercer sector, en la mayor parte de los casos, que tienen muy claro que quieren transformar el modelo, que tienen muy claro, Berta lo ha planteado hoy, que tienen una concepción de misión, una concepción clara de misión y que hay que avanzar hacia ahí. Pero eso no quiere decir que, siendo así el papel de las entidades del tercer sector, tiene que haber también unas administraciones públicas que son capaces de asumir y de darle un marco no solamente económico, que también, pero no es el económico, darle un marco de impulso, de sistematizar, de darle forma, de darle sentido a todas esas innovaciones. Y yo creo que una cosa buena que ha pasado, y la ponencia de Berta de esta mañana nos lo ha puesto muy claramente de manifiesto, yo creo que una cosa buena que ha pasado en España en los últimos años es que se ha juntado todo eso, se ha juntado dinero, se han juntado entidades del tercer sector con ganas de transformar el trabajo que están haciendo y se han juntado administraciones que tienen cierta capacidad de darle un marco político a todo lo que está pasando. Y yo creo que también, y la última de las cosas que yo apuntaría que se necesita también justamente lo que estaba diciendo, un marco político y que también sea capaz de evitar, que yo creo que es un riesgo del que yo también quería hablar, de un riesgo de la innovación y la experimentación, es que la innovación y la experimentación nos despisten de tomar otras medidas estructurales que se tienen que tomar, en concreto en el ámbito de las políticas sociales. Yo recordaría que hay algunas políticas sociales muy importantes, por poner un ejemplo, el ingreso mínimo vital, que no se plantearon después de ninguna experimentación, o se plantearon después de experimentaciones muy distintas, después de llevar 40 años experimentando, pero en algunos momentos hay algunos elementos que hacen que nuestro sistema de protección social o de cuidados o de inclusión social no funcione porque no se toman ciertas decisiones estructurales, porque no se hacen ciertas reformas que tienen un componente macro. Y trabajar solo desde la experimentación de pequeños programas, de pequeños cambios, en programas muy determinados, en prácticas muy determinadas, en ámbitos muy determinados, para mí también tiene el riesgo, y la innovación buena la clave está en evitar ese riesgo, de que al mismo tiempo que hacemos esos cambios más o menos pequeños en modelos de intervención, etcétera, etcétera, que lleva mucho tiempo diseñar, testar, escalar, etcétera, etcétera, al mismo tiempo tenemos que reclamar que no se dejen para no sabemos cuándo cambios estructurales que se tienen que dar, por ejemplo, si hablamos de sinhogarismo, en la legislación sobre vivienda y las políticas sobre vivienda, porque podemos innovar muchísimo en fórmulas como Housing First, pero lo que verdaderamente necesitamos son cambios radicales en políticas de vivienda. Entonces, ¿cómo somos capaces de experimentar mejoras relativamente puntuales y parciales y al mismo tiempo cómo vamos diciendo a los políticos que no se olviden de que hay que tomar decisiones estructurales? También es un reto de la innovación, porque si no, la innovación tenemos el riesgo de que se convierta en una cortina de humo, ¿no? Entonces hacemos muchas cosas, estamos todos muy entretenidos haciendo muchísimas cosas, pero las cosas verdaderamente importantes o que también son muy importantes para que esas innovaciones lleguen a algún sitio no se toman. Pues recogiendo un poco así las ideas, y también se ha visto a lo largo de la mañana, pensábamos el papel de la administración pública. Claro, hoy se ha nombrado en muchos momentos de maneras diferentes, ¿no? Entonces, teníamos claro cuando preparábamos esto, pensando juntas, que el papel de la administración pública es fundamental por dos razones principales. Primero, porque tienen los recursos. Tú muy bien has dicho, hemos tenido la suerte de que ha llegado dinero y teníamos voluntad de hacer cosas y una organización que quería llevarlo a cabo. O sea, tienen recursos, pero luego también son la puerta de acceso de la ciudadanía a todo un sistema, ¿no? Entonces, la colaboración realmente se tiene que producir. La pregunta es
cuando trabajamos en innovación, ¿cuál es el papel, ¿no? Porque esta mañana hemos escuchado, pues, la administración tiene que liderar estos procesos, los lideran las organizaciones, se tiene que establecer una coproducción en idear juntas cuáles son las soluciones que la gente necesita. ¿Qué pensáis? Bueno, a ver, yo considero que todos tenemos una parte de responsabilidad, distintos grados y distintas funciones y distinto alcance de nuestra responsabilidad. Pero al final lo que nos tiene que mover es el objetivo real de generar procesos de provisión de los apoyos más dignos, más basados en derechos, más basados en que las personas puedan liderar su propio proceso y no tan procesos institucionalizados, rígidos, etcétera. La administración pública, por supuesto que tiene una responsabilidad, es parte de la ciudadanía con una necesidad concreta y hay que dar una respuesta, hay que generar la posibilidad de que verdaderamente se produzca esa innovación. Las entidades sociales como colaboradoras tenemos, o por misión, por compromiso, por muchas cosas, tenemos la posibilidad también de estar directamente en contacto con las personas y que nos transmitan verdaderamente cuál es lo que puede estar funcionando para llegar mejor al objetivo. Pero nuestro campo de actuaciones es limitado y al final creemos que se aprovechan muy poquito todos los recursos que se invierten en la innovación y en los pilotos. Esto en el mundo de la empresa sería impensable, tener una inversión tan grande para hacer pilotos, desarrollos de pilotos, que podríamos idear ya hasta el prototipo que pudiera pues, ser parte importante del cambio sistémico que se necesita y parte importante de la solución. Bueno, pues tenemos que ver de qué forma podemos acelerar ese proceso para que se vaya instaurando eso que tiene evidencia. O sea, nosotros estamos en Hogar Sí y en la alianza Hogar Sí Provivienda no se inicia ningún proyecto que no tenga una evaluación de eficiencia, evaluación de resultados, evaluación de procesos, evaluación del impacto en la vida de las personas. Tenemos procesos de evaluación muy potentes que evidencian lo que puede estar funcionando o lo que no puede estar funcionando. Sabemos que el sistema tradicional no solamente no está solucionando el problema, sino que está dejando fuera a las personas que están en una situación mucho más vulnerable. Pongámonos a ello. Pongámonos a generar los procesos con la flexibilidad posible de licitaciones, de contratos, de proyectos de innovación, posibilitadores de cambio, para que verdaderamente esto no sea algo testimonial, porque sería lo más frustrante de todo esto, porque por supuesto que es algo que da sentido a muchísimas personas, generar un proyecto que conduce a la felicidad y que verdaderamente las personas han recuperado el poder sobre su vida, el control sobre sus decisiones, algo que nunca tendrían que haber perdido, que si en algún momento hemos pensado que las entidades sociales estábamos apoyando algo distinto a lo que las personas deseaban, nos hemos equivocado. Entonces, esto lo tenemos ya, hemos hecho experiencia, estamos compartiéndolo, es un momento fundamental el compartirlo. No nos quedemos en un testimonio, pongamos todo lo que podemos hacer, administraciones públicas, entidades sociales, otros agentes colaboradores, contando con las personas que están viviendo esa situación. Todos los procesos de coproducción que hemos diseñado, al menos el 50% eran personas expertas por experiencia. Es que si no, no va a funcionar, porque seguiremos ideando proyectos muy bonitos teóricamente, pero que no están plasmados en la propia experiencia y praxis de la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos a ello y asumir la parte de responsabilidad y la parte de impacto que podemos tener cada agente social. Yo, en cualquier caso, yo añadiría, la administración en sí misma es muy inmovilista y en algunos casos por razones buenas. Entonces, la capacidad de innovación técnica es fundamentalmente y la capacidad de detección de necesidades y de qué funciona bien y qué no funciona bien la tienen sobre todo las entidades que están sobre el terreno y que muchas veces son las entidades del tercer sector. Pero estamos hablando de políticas públicas. Entonces, los cambios en las políticas públicas los tiene que dar y en cierto sentido, liderar la administración. Los tiene que liderar la administración. Y además, yo no olvidaría otra cuestión que a veces pasamos un poco por alto. Yo creo que se puede medir el impacto de las intervenciones y intentamos medir el impacto y tener evidencia sobre el impacto de las intervenciones. Pero muchas de las cuestiones que hablamos son cuestiones que son políticas. O sea, son políticas en el sentido que hay juicios morales sobre ideologías políticas, sobre cómo hay que atender
a ciertas personas, por qué hay que darles ciertos recursos, por qué hay que darles ciertas ayudas, por qué hay que hacerlo de una manera o hay que hacerlo de otra. Y ahí no hay solamente una valoración técnica y una valoración científica, hay una valoración política, y para eso está la Administración, para tomar decisiones políticas, para definir las políticas y para tener una política en un ámbito concreto. El problema es que ha habido muchos años donde muchas administraciones no tenían políticas claras en el ámbito de los servicios sociales, pero es verdad que en lo técnico y en la detección de las necesidades tiene que estar las entidades, las del tercer sector fundamentalmente, pero luego hablamos de políticas públicas. Entonces, es responsabilidad de la Administración, como hemos visto esta mañana, darle un marco y no solo avanzar en la escalabilidad, sino avanzar en el que se toman, en el que las decisiones de construir el sistema, en este caso servicios sociales, se hacen para dar cabida a las innovaciones que están resultando, que tienen cierto impacto o cierto éxito, pero sabiendo que estamos hablando de políticas y de decisiones políticas. Pues si os parece, como lo prometido es deuda, aunque nos quedarían algunos bloquecitos por tocar, nos gustaría dar la oportunidad de abrir una ronda de preguntas, ya que esta mañana al final no lo hemos podido hacer, y poder charlar un poco y que las personas que estéis aquí podáis preguntar lo que os interesa de lo que estamos contando. Tenéis micrófonos para quien quiera preguntar y levantáis la mano. Hola, la verdad es que porque nos ha dado la palabra, pero seguiríamos escuchando mucho más rato. Que te reconocemos por la voz, pero no te vemos, ¿eh? Ana. Vale. Bueno, soy Ana, la de Alicante. Bueno, que me ha gustado mucho escucharos. Me parece que esto realmente sí que nos abre un camino de futuro bastante innovador, ¿no? Y me surgen muchas dudas, ¿no? Pero bueno, os lanzo algunas, ¿no? que he ido anotando. Pues para Miriam, un poco has hablado de que efectivamente los proyectos los evaluáis, trazáis indicadores y tal, ¿no? Pero ¿cuáles son las claves de éxito que consideráis pensando en cada persona que participa en el proceso? No en el proyecto en sí, sino en las personas que realmente participan en el proyecto y en base a esas claves de éxito que consideréis, pues qué resultados, ¿no? habéis recogido durante este tiempo, ¿no? Luego otra era también para Joseba, ¿no? Pues una pregunta, aunque medio ya la has contestado, ¿no? Creo que muchas veces las entidades pensamos, ¿no? Por lo que ha salido esta mañana, ¿no? Que somos como promotoras de innovación, ¿no? Esta mañana pero efectivamente, ¿no? Cuando empezamos a hacer pues, proyectos centrados en la persona ya están dentro de organizaciones que son bastante despersonalizadas de origen, por mucho que tratemos de transformarlas, ¿no? Ese acceso a la organización tiene que ser personalizado, como tú has dicho, ¿no? Y ahí yo creo que las entidades, o sea, no tenemos muy claro, ¿no? Las organizaciones, cuál es el rol que le corresponde a la administración, que sería ese acompañamiento, y qué rol jugamos las organizaciones ahí, ¿no? Porque realmente cuando empiezas a ver el modelo, ¿no? De pues, servicios sociales inclusivos, como la Comunidad Valenciana donde estoy yo y tal, llega un momento en el que las organizaciones parece que solo tengamos un rol de prestación de apoyos que se decide solamente desde la administración pública, ¿no? Y luego, bueno, con Amalia ya tendré ocasión de hablar más, pero bueno, me surgen muchas dudas, ¿no? ¿De dónde sale el presupuesto realmente para que se pueda generar esos itinerarios de apoyos autodirigidos y tal? Bueno, esas eran las tres primeras dudas que me surgían. Gracias por la pregunta. Mira, nosotros, una de las claves en la adaptación de este sistema de provisión de los apoyos autodirigidos a las personas sin hogar es que las personas dejen de ser personas sin hogar. Al final, todos los proyectos conducen a que las personas puedan realizar una salida autónoma, que puedan vivir en la comunidad, lejos y fuera de la red de atención al sinhogarismo, y que además que haya como ese proyecto que sea sostenible en el tiempo para no volver a él. Pues la verdad es que estamos muy felices y celebrándolo mucho con las personas porque se ha logrado que el 85%, es decir, 51 personas de esas 60,
puedan vivir en su propio alojamiento en la comunidad, fuera de la red de atención a personas sin hogar. Es verdad que de las otras 9 hay 4 que están en una institución, pero es verdad que el proyecto dentro del marco de derechos a la vivienda tenía como objetivo la no institucionalización, la desinstitucionalización. Entonces hay personas que tenían necesidad de un apoyo especializado. Entonces la verdad es que podríamos hablar de un porcentaje todavía mayor de salida de la red de atención al sinhogarismo. Todas las personas pudieron acceder a una vivienda en la comunidad, buscada por ellas mismas, con el apoyo de un profesional que les facilitaba también ese conocimiento de la comunidad, porque son al final expertos en los recursos comunitarios. Todas las personas pudieron diseñar su plan de apoyos, identificaban muy bien qué era lo que necesitaban para salir de la situación de sinhogarismo y qué era lo que querían lograr en su vida, y todas ellas fueron capaces y muy buenas gestoras de su presupuesto personalizado. Teníamos un presupuesto orientativo del coste plaza de una solución basada en vivienda, y las personas han logrado esa salida de la red de atención gastando un 40% menos, es decir, han gastado una media de 625 euros mensuales, con algunas etapas en las que necesitaban más apoyos, como al inicio del proceso, cuando tenían que hacer a lo mejor algún impulso. Un 15% pudo realizar un proyecto de autoemprendimiento, muchas de ellas porque su situación administrativa no permitía el trabajo por cuenta ajena, y otras porque verdaderamente era su deseo de emprendimiento, con un coste medio de 4.500 euros para proyecto de emprendimiento, y el 93% tiene una alta satisfacción de este modelo, de este sistema de provisión de los apoyos. Al final, también queríamos detectar cuáles eran los conceptos que las personas identificaban como claves. El 53% del presupuesto total iba en la línea del gasto del alojamiento y su adecuación, pero ha habido otros apoyos que ellas mismas solicitaban dentro de su plan de autonomía, que tenían que ver con procesos formativos, procesos de acceso al empleo, procesos vinculados a tratamientos terapéuticos que no llegan o llegan muy tarde y son un lastre para la autonomía y para la funcionalidad. También tratamientos en adicciones y reducción de daños. Es decir, hay todo un abanico de posibilidades y de deseos que las personas pudieron no solamente formular y liderar en su plan, sino también poder gestionarlo ellas mismas con un presupuesto que ha resultado ser aún más eficiente que el coste plaza de una solución de vivienda. Bueno, por comentar un poquito los resultados clave. Vale. Nos estamos turnando en las respuestas. Pues, Ana, nuestro proyecto consistía en hacer un piloto sprint, seleccionar 21 personas que se ajustaban a un perfil sociodemográfico que establecimos en el diseño de investigación previamente, y algunas de ellas las vais a conocer en la siguiente mesa. En un periodo de 6 meses que necesitábamos para poder evaluar el impacto, recibieron un presupuesto de 900 euros al mes que podían gastar en todas las actividades que estuvieran contempladas en el plan personal de apoyos, y han recibido el apoyo de un gestor de apoyos, un broker que llaman en otros, que ha sido una figura a la que se ha formado de manera muy intensa para poder asumir ese rol, que, como decía antes, es un cambio de rol muy bonito, pero muy difícil también de asumir desde el ámbito en el que estamos acostumbrados a apoyar a las personas. Y bueno, pues nos ha pasado un poco igual. Los resultados los hemos compartido ayer con un equipo de contraste, y la mayoría de las personas ha gastado menos dinero. También entended que estamos hablando de un perfil concreto de personas, que las necesidades de apoyo no eran grandes necesidades de apoyo. Ahora podríamos escalar el proyecto e incluir otros perfiles, pero como era nuestra primera experiencia de prototipo, queríamos que fuera lo más sencillo posible a la hora de evaluar. Y uno de los resultados que hemos obtenido, que nos sorprenden y nos entristecen a la vez, es que la mayor parte de las cosas que la gente quiere hacer no son grandes cosas, son acceder a recursos en la comunidad que ya existen y en los que no están participando porque no cuentan con los apoyos necesarios,
o porque no son accesibles o porque no, bueno, pues eso no los conocen o no están a su alcance, ¿no? Y también, como decía Miriam, muchas personas están utilizando el presupuesto para cubrir gastos de tratamientos que pensamos que deberían estar cubiertos por el sistema público. Entonces, bueno, ese informe que está ahora mismo en el horno, que hemos contrastado ayer, pues esperamos a principio del año que viene poder compartir resultados y que podáis ver qué ha pasado. Pero en cualquier caso, a la pregunta de dónde sale el dinero, es verdad que, claro, en un experimento pues sale de una convocatoria de subvenciones, pero cuando estos proyectos están un poco más, es como en algunos países están establecidos, en general se plantea como una opción. A las personas se le da la opción de acceder a los recursos habituales con las formas de acceso habituales, que es que la Administración contrata o concierta una plaza y esa persona accede a una plaza, o se le da la opción de recibir un presupuesto personal, negociarlo o diseñarlo con un broker y empezar a utilizarlo. Entonces, hay personas que están en disposición, que creen que es mejor, pues mira, yo prefiero hacer esto y necesito unas horas de atención domiciliaria y unas horas de psicoterapia y unas horas de asistencia personal, y esas personas, pero el dinero viene porque el acceso a los servicios se plantea, o lo planteas con un presupuesto personal más flexible, más negociado y en el que hay más trabajo para todos, o lo planteas de una forma que para otras personas es tan necesaria, más tradicional. Cada uno gasta dinero, cada uno consume recursos públicos, pero en un caso es de una forma más personalizada y más flexible, en otros casos es de una forma más tradicional, pero son opciones que en Escocia desde luego se eligen. Y luego, muy brevemente, en cuanto al papel del tercer sector, yo creo que estos proyectos también le ponen al tercer sector ante sus dos posibles misiones o trabajos, ¿no? Que son complementarios, pero que son muy distintos. Hay un trabajo que es de gestor de casos, de broker, de ayudar a las personas a hacer su plan de trabajo y a desarrollar su plan de trabajo. Y hay otro trabajo que es muy distinto, que es prestar servicios. Y en Escocia se intenta diferenciar y es verdad que en España hasta ahora las mismas entidades han hecho los dos trabajos a la vez, muchas veces además mezclándolos y sin diferenciarlos bien. Eran prescriptores de servicios, eran brokers, eran constructores de planes de vida, pero al mismo tiempo eran proveedores de los servicios que estaban en ese plan de vida. Entonces, ahora esto también nos lleva a cierta capacidad de diferenciar unas funciones y otras, que no la misma entidad las puede hacer, pero sabiendo que una cosa es diseñar un plan de vida, hacer el seguimiento de un plan de apoyos, colaborar con la persona para que utilice todos los recursos de la comunidad, y otra cosa es ser un recurso de la comunidad, como puede ser un asistente personal, que puede ser una entidad sin fin de lucro, o un centro ocupacional. Entonces, esas dos misiones son distintas y, bueno, pues también tienen sus pequeños choques. Y las dos las está haciendo y las va a seguir haciendo el tercer sector. Pues, si os parece, para poder mantener en la siguiente mesa preguntas de... Es que no vemos nada. ¿Has levantado la mano por...? Vamos a cerrar para... Es que, bueno... Cuéntalo, Leo. ¿No está encendido? ¿Se me oye? Sí, vale. En ese proyecto entiendo que no, en esa escalada de proyecto que estás anunciando, Amalia, pregunto si os habéis planteado las situaciones de necesidad inmediata. Pongo un ejemplo bastante ejemplificante, valga la redundancia, real, de una persona con discapacidad intelectual que de la noche a la mañana se ve en la situación de que no puede volver a su casa porque le han puesto una orden de alejamiento. ¿Ustedes se han planteado esas situaciones de necesidad inmediata, aunque no las hayan podido abordar todavía, quizás en esa escalada de proyecto que tú nombrabas, cómo solucionarlas? ¿Esa es la pregunta? Sí, perdona, que no te quería cortar. No nos lo hemos planteado porque en el marco del proyecto es necesario planificar, porque te hagas una idea, con un año de anterioridad, el proceso del proyecto. La respuesta urgente debería ser una respuesta asumida por los servicios públicos, no por las ONGs, creo. O sea que no lo hemos previsto ni creo que lo preveamos, la verdad. Pero gracias. Iba a deciros que si os parece bien, por intentar mantener con la siguiente mesa también un ratito en el que podáis preguntar, os voy a despedir. Os agradezco mucho que hayáis querido estar aquí, que nos hayáis acompañado.